Algo tiene la civilización romana que sigue despertando interés, al menos este occidente que ya no es lo que fue ni será lo que otros imaginaban. En esta mesa vamos a hablar de romanos y de la antigua Roma en los territorios de la novela de ficción. Para ello contamos con tres escritores que han buscado en este periodo de la historia la fuente de algunas de sus ficciones con más éxito. Comenzando por Simon Scarrow, continuando con Santiago Castellanos, a mi lado con José Zoilo, ubicado una de sus novelas en la época en la que gobernaba el mundo el águila imperial. También contamos en esta mesa con Penélope Acero, editora de Daza, que es la editora de estos tres grandes escritores que tenemos en la mesa. La primera pregunta es una pregunta de rigor. ¿Qué tienen los romanos que tanto interés siguen despertando incluso en el siglo XXI? Que empiece el que quiera. Yo por aquí. Dejamos a Simon para el final. Bueno, yo lo primero, yo creo que tenemos, muchas gracias a todos por venir también, creo que tenemos una suerte aquí tremenda de tener hoy a Simon Scarrow y a Santiago Castellano. Y a Penélope, por supuesto. Bueno, Roma, antes estábamos un poco con la guasa de lo que hemos visto últimamente en prensa, ¿no? De que por qué los hombres piensan tanto en el Imperio Romano todos los días, ¿no? Y no sabemos al final por qué. Yo creo, por lo menos de nos ha por la novela histórica. Vale. Ese Mediterráneo con única lengua, Mediterráneo unido, yo creo, no, a mí me hace mirar al pasado, a lo que es Roma, ¿no? Buscar respuestas a un momento común hace muchísimo tiempo. Realmente esto que estamos haciendo hoy es romano. La lengua que estamos utilizando es romana. Tardía, muy tardía, pero romana. Es una evolución, como todos ustedes saben, de la lengua de los romanos, que era naturalmente el latín. Y mientras formulaba nuestro moderador la pregunta, me acordaba, y es un pequeño homenaje a Simon, de un colega mío de universidad británico, que se llama Jerry Turner, que tiene un libro precioso, que yo les aconsejo a todos ustedes, que se titula 60 millones de romanos. Y la manera de responder, y aviso ya a la traductora de antemano, que la frase va a ser un poco fuerte, la manera de responder de Jerry Turner a esta pregunta que nos ha hecho nuestro moderador, y a la cual yo me suscribo y concluyo la respuesta de esta manera, no es otra que, y cito textualmente, abro comillas, los romanos tendían a pensar de sí mismos que eran unos auténticos hijos de puta. Cierro comillas. Cuando uno estudia la historia del final de la monarquía romana, o cuando uno estudia la República Romana, o qué les voy a contar del periodo imperial, que es otro medio milenio más, pues a veces tiene uno la tentación de estar de acuerdo con mi colega de Cambridge. I think one of the other things to bear in mind, apart from the historical heritage of Rome, is the kind of popular cultural representations of Rome that have been with us for equally a very, very long time. So with even one of the first films, for example, when cinema began in a very kind of commercial and international sense in the early 20th century, one of the very first areas that they alighted on was representations of Rome. One of the first epic movies made was an early version of Ben-Hur. So I think it's... Are you okay to hold for there and I'll continue the next bit? Okay. Considero que además hay otras cuestiones, aparte del legado histórico que nos ha dejado Roma, y es todas esas representaciones históricas que llevamos recibiendo desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, la primera película épica que se realizó estaba centrada y que tuvo un alcance internacional, fue a principios del siglo XX y era una representación temprana de la historia de Ben-Hur. And following on from that, it's been a constant feature of Hollywood movies and Italian movies and so on, is this notion of what they call the swords and sandals epics of the ancient world. But a lot of that was about Rome. And I think what fascinated filmmakers and what continues to fascinate us today is
it's not just the scale of the Roman Empire and its reach across culture and history and language and so on, it's also the extremities of it. So we have this highly civilized society with great literature and theatre and philosophy and political thinking and legal thinking on one hand, and at the same time we have this awesome barbarism of the sort of gladiator games and the orgies and all the excess on the other hand. So it's this kind of empire of extremes, I think, which fascinates us today in a world where we are much more contained by civilized values and thinking. Después, además de toda esta representación de lo que eran los romanos, los italianos, esta época que denominamos como la de sandalias y espadas, lo que fascina no es solamente el imperio per se, sino el alcance que tuvo como una sociedad en la que pues, había un pensamiento teatral, filosófico, del derecho, de político también, a la par convivió con la barbarie de los gladiadores, de las orgías, entre muchos otros ejemplos. Y creo que lo que nos fascina desde esta ciudadanía o civilización más restringida es cómo había un imperio de los extremos. La pregunta siguiente es la que plantea ahora. Tanto Santiago como Zoilo ubican las historias que han dedicado al Imperio Romano en el final, en el ocaso del imperio, ¿no? En el caso de Simon Scarrock es al revés, es decir, sobre todo la serie de novelas dedicadas al águila, protagonizadas por Cato y Macro, en el sentido que es bajo el reinado de Claudio y no sé si llegará hasta Nerón, pero bueno, durante el reinado de Claudio. La pregunta es, ¿por qué a ustedes dos les interesó tanto recoger el final del imperio? Y en el caso de Simon, que entiendo que igual es porque comienza con Calígula, empezó ya la conquista de Britania, ¿por qué ubican en estos periodos de la historia sus novelas respectivas? Vamos, empieza otra vez. Bueno, yo creo que lo conté alguna vez, ¿no? Yo siempre digo que Roma tiene muchas fases, tiene la monarquía, tiene la república, tiene el imperio, tiene una hermana pequeña y fea, que es el tardo imperio, donde al final acaba, que muy poca gente se interesa por ella. Pero es una época tan interesante como todas las demás. ¿Por qué me interesó a mí tanto y por qué mi primera novela fue sobre la Roma tardoimperial? Pues porque a mí de pequeño me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la historia del rey Arturo, ¿no? Me gustaba mucho toda la leyenda del rey Arturo, pero me gustaba todo lo que quitábamos de Chrétien de Troyes y de Sir Thomas Malory. No me gustaba todo este folclore de ya de Edad Media, después del siglo XII, ¿no? Y yo quería, oye, pues cómo pudo haber sido la Britania del siglo V, tremenda, salvaje, donde anglos, jutos y sajones llegan a una provincia romana donde las águilas acaban de irse, ¿no? Entonces a mí esa época me parece fascinante porque es el fin de una civilización que a todos nos había unido durante muchísimo tiempo. Y yo quería saber, ¿vale? Sabemos mucho, siempre lo hemos hablado, sabemos lo que pasaba en Britania, hay películas de Arturo, ahora acaba de salir la serie del Rey del Invierno, pero yo quería saber qué pasaba en la península ibérica en ese mismo momento, donde nosotros también teníamos anglos, jutos y sajones, teníamos suevos, vándalos y alanos, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención y fue por lo que me decidí a escribir y me di cuenta que es una época fascinante, leyendo entre otros al amigo Santiago, a sus ensayos, me di cuenta de que es una época que no tiene nada que envidiarle, por lo menos a la hora de ficción, a otras fases del imperio, de la república y de la monarquía. En mi caso, creo que ayer lo comentábamos en la charla de presentación de Rey de los Godos, el origen es un origen profesional, claro, es mi profesión. Mi asignatura en la facultad es Historia de Roma. Entonces, claro, llevo casi 30 años ya en la profesión de científico, de profesor de universidad, de historia antigua, concretamente de historia de Roma. Piensen ustedes lo importante que es la historia de Roma en mi vida. En el momento en el cual decido dar el salto de los ensayos académicos a la novela histórica, naturalmente donde yo más cómodo me podía mover, lo que a mí más me capturaba la voluntad y me animaba y me impulsaba era este mundo, ¿no? Efectivamente, como dice José Zoilo, es una época de cambio, de crisis, en el que hay dos fenómenos que van a sobrevivir a la propia Roma.
Uno de ellos, evidentemente, son los bárbaros. Y claro, el otro es el cristianismo. Es decir, son dos procesos que comienzan en la historia romana imperial, pero que van a sobrevivir a la propia Roma. Piensen ustedes que ahora mismo la cuenta de Twitter del obispo de Roma es, no por casualidad, @pontifex, que era la titulación del Pontifex Maximus desde la época de la monarquía romana, ¿no? Es decir, que es tal el largo recorrido que han tenido esos dos procesos que creo que te llenan absolutamente, y lo que ayer les contaba, las pasiones que a mí me interesa volcar en una novela, lo que yo quiero confiar al lector, qué mejor que en este mundo que me queda tan próximo. Well, the reason I focused on the period that I was writing about, which is that early imperial system, was because one of the things I was very, very interested in about is how do you depict the mind state of a culture that has had hundreds of years of history under a republic, and at the same time this growth in the empire, and how that destabilized the republic, and so it becomes the empire. And then how do people kind of live with a new system of politics which doesn't have the authority of tradition, which is what the early emperors suffered under. So if you want to... sorry. Oh, well, okay. So for me, what's really interesting about that era of the early emperors and so on is the ways in which they try to establish their authority and the justification for this new system, which is really kind of interesting. So Augustus creates the imperial system, but tries to pretend that it's not the imperial system. He is simply the first citizen of Rome. You know, he's not the emperor. He's not, still less the king. And so there's this kind of pretense. And I think, particularly now in a world where we're moving from what looks to me to an age, once again, of not quite dictators, but certainly people who, men particularly, who wield extraordinary power, but with very, very little democratic legitimacy. People like Elon Musk, people like Donald Trump, people like Bolsonaro. You know, we have these, you know, people, would-be Caesars, I think. And I think, you know, and they're trying to kind of create this sense of legitimacy in the same time that the early emperors were doing precisely the same thing through military conquest, through associating themselves with the army. And I think we're getting a lot of that sort of echoes of history in the modern era. And that's why I found this particular era very, very interesting. And so there's this constant thread through the books of questioning the legitimacy of the emperor. El motivo por el cual el Imperio Romano temprano me despertó tanto interés, sobre todo por ese momento de cambio y esa mentalidad de cientos y cientos de años que pasaron bajo la República, que de repente se vio desestabilizada y pasaron... ¿Me escuchan bien al fondo? No, sí, un poco. Vale. Probando. Si no, pruebo a hablar más alto, así mejor. El motivo principal por el cual me interesaba el Imperio Romano temprano es por ese momento de cambio, de cómo hubo esa mentalidad que después de cientos y cientos de años de república pasaba a estar desestabilizada y a esta nueva forma, ¿no?, de imperio con emperadores. Era esa búsqueda por parte de ellos mismos de su autoridad, una autoridad que les faltaba. Para mí es esta búsqueda precisamente lo que me despertó tanta fascinación, cómo podían justificar su propio puesto. El primero de ellos fue Augusto, pero él nunca se llegó a identificar a sí mismo como emperador o como rey. Él quería separarse de esa imagen y simplemente se nombraba como primer ciudadano. Era un poco como intentar hacer lo que no era, ¿no?, o disimularlo. Sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, vemos como muchas personas, sobre todo hombres que ostentan un gran poder, pero con una legitimidad democrática más bien escasa. Ejemplos, Musk, Donald Trump, Bolsonaro, que son una especie de imitación de Césares,
o que les gustaría ser un César, pues tienen este momento en el cual intentan autojustificar y encontrar su propia autoridad. Durante el Imperio Romano se hizo a través de esas campañas militares y es, en definitiva, por todo esto, por lo que me interesa la época. And there's the one other aspect of writing about this particular era is that, because I'm writing a history of, covering the careers of two soldiers, it helps that in that first century AD, there's hardly a year goes by without the Romans going out and doing great violence to somebody around the world. So, make sure that I've got a job. También me interesa específicamente esta era porque al fin y al cabo me centro en mis historias en dos soldados en el primer siglo después de Cristo, a los que pues viene bien también para mi trabajo que exista esas avanzadas violentas para continuar escribiendo. So thank you, Rome, for being so violent. Así que muchísimas gracias, Roma. Sé que hay mucha gente que quiere levantar la mano y hacer preguntas. La siguiente pregunta te la voy a hacer a ti, Penélope. Es la siguiente, como editora de Edasa, que me explicara si entiendo que realmente Roma vende y también cómo explicaría, porque Edasa es una editorial que se ha especializado además en novela histórica, en editar novela histórica, el éxito que está teniendo en la actualidad la novela histórica en este país, en España, escrito no solamente por autores extranjeros, sino también por autores de aquí, y aquí tenemos a dos grandes representantes. Bueno, muchas gracias por todo al Festival de Tacoronte. Aprovecho ya que las primeras palabras, sobre todo para eso, y no solo por invitar a esos autores, que son obviamente los protagonistas y los que se lo merecen, sino también por dejarme participar a mí. Lo que decía al principio de todo José Zoilo, de que ha habido ahora por redes esta pregunta que se ha convertido en verdadero hashtag y movimiento por todas partes de ¿por qué los hombres piensan todos los días en Roma? Yo cuando lo leí y me lo comentaron pensaba que era un meme. Pero en realidad después, tonteando con la pregunta, con amigos incluso que no tienen nada que ver con el sector, me he dado cuenta de que es verdad. Y lo peor de todo es que... Claro, la culpa de que a mí me pase obviamente es culpa de estos señores que me tienen taladrando con Roma todo el día. Y me retrotraje y pensé, yo cuando era pequeña, mi padre, que también es un amante de la historia, uno de los primeros viajes culturales que me llevó fue a Tarragona, que lo tenemos muy cerquita, yo soy de Barcelona, y yo era muy pequeña, pero me enseñó lo que queda allí, que es bastante. A quien no haya ido a Tarragona es una visita estupenda por hacer. Y me empezó a explicar cosas de Roma y ya verás, es que tú también eres romana, venimos de ellos. A día de hoy le tengo que dar, no sé si las gracias o no, pero sí la razón, y desde luego lo que está claro es que Roma interesa tanto a hombres como a mujeres. ¿El por qué? Yo creo que sí, porque nos reconocemos un poco en ellos. Y precisamente por eso, si bien en novela histórica se tocan todos los siglos prácticamente, es uno de los que más proliferación de obras hay. Y sin embargo el lector no se cansa. ¿Por qué? Pues en parte por lo que digo, que nos toca de cerca y que además, lo mismo que decía Simon, ¿no? Que no solo tienes esa parte política de cambio, de irrupción de una nueva forma de vida que nos han legado desde las leyes a la arquitectura, a la cultura, sino también porque tiene toda esa parte de guerra, sangre, gladiadores, naumaquias que nos hacen vibrar. Y luego porque tenemos la suerte de que cada autor lo mira desde su propia perspectiva. No tiene nada que ver, pese a que estemos hablando de novelas de Roma, si solamente ponemos como ejemplo los tres escritores que tengo a mi alrededor, son tres magníficos autores, pero cada uno de ellos, la perspectiva, y no solo por el momento histórico que escogen, es diferente. Y entonces tú al final, si realmente te gusta y lees, comprendes un poco, sin tener que saber todas las fechas como saben ellos, que a mí no me interesan, pero sí que entiendes qué fue Roma, cómo vivieron y sobre todo qué tenemos de ellos, que al final el ser humano no hemos cambiado tanto. Y el éxito de la novela histórica, pues yo creo que parte un poco de lo mismo.
si bien no somos los españoles en general, no somos muy lectores dentro de lo que es Europa, en Francia, en Alemania, en Italia. Y Canarias es la segunda región, el estado con menos índice de ¿Ah, lectura. sí? Pues esto no lo sabíamos, aún peor me lo pones. Pero sí que es cierto que cuando leemos lo que nos gusta es evadirnos. Te metes en otras vidas, otros mundos. Esos mundos pueden ser actuales o pasados. Y cuando nos metemos en un pasado, efectivamente te evades completamente de la realidad de ahora y encima tú te planteas a ti mismo, oye, es que encima estoy aprendiendo algo. Y voy a quedar la mar de bien diciéndolo, porque esto no lo saben mis amigos. Y ahí ese compendio de cosas hace que funcione. Penélope, pues yo no sé si hay alguien del público que quiera plantear alguna cuestión. Veo que hay numerosas manos alzadas. Bueno, aquí una, no sé. Sí, lo que pasa es que no hay micrófono. Dame, se lo alcanzo yo. Muchas gracias. La pregunta es para los tres, ¿no? Y es, ¿en qué medida consideráis que también toda la evolución que hubo en su momento durante el siglo XVIII y XIX, de seguir manteniendo esa cultura grecolatina, ha seguido o os ha servido para que hoy, en el siglo XX-XXI, se haya podido desarrollar todo lo que tiene que ver con la novela histórica? Me refiero, por ejemplo, en el caso de los británicos en el tema del Grand Tour, pero, por ejemplo, en España, todas esas posesiones que tuvimos durante tanto tiempo en el sur de la península itálica, que nos permitió tener ese contacto directo con lo que era esa realidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, muy rápidamente. No sé si se escucha bien. Mientras estabas formulando la pregunta, Luis, que es una pregunta excelente, me he acordado rápidamente, claro, es que el siglo XVIII y el XIX es el boom, no por casualidad, sino por lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de las cátedras de historia de Roma. O sea, Europa empieza a investigar con seriedad científica a los romanos a partir de ese momento. Y claro, eso pone a disposición del público un caudal de información que de otro modo no hubiéramos tenido. Ya no digo solamente desde el punto de vista de la novela histórica, sino también cuando, antes hablabais del cine, cuando surge el cine y se empieza a interesar ya en el cine mudo por el mundo romano, ¿no? Es decir, que yo creo que tienes toda la razón. No solo las misiones arqueológicas, una colega y gran amiga mía, es una de la Universidad Carlos III de Madrid, Mireia Romero, es una gran especialista, por ejemplo, en Pompeya, y en cómo en el siglo XVIII los españoles, como tú muy bien dices, tienen ahí una misión capital en Pompeya, ¿no? Una misión arqueológica que es deliciosa leerla hoy con ese criterio un poco anticuarista, ¿no? Es decir, que el siglo XVIII es el boom de las academias en Francia, en España, sociedades de estudio en el Reino Unido, por ejemplo, que impulsan muchísimo y a partir de ahí surgen las grandes cátedras. Heidelberg, es decir, las grandes cátedras en Europa, ¿no? Creo que es el momento de inflexión en el conocimiento del mundo romano y a partir de ahí viene una masa crítica con la cual se puede hacer universidad, pero también novelas históricas. Yo, con lo que está diciendo Santiago, además en el siglo XVIII tenemos uno de los primeros, Edward Gibbon, que es uno de los grandes, que bueno, tendrá sus cosas, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, él no lo sabía todo, pero bueno, Gibbon es el que escribe Decadencia y Caída del Imperio Romano, ¿no? Y es en lo que se basa luego todo lo que vienen después, pues todos los historiadores. Yo he tenido que leer a Gibbon y me parece una fuente fantástica con sus errores, como todo el mundo, porque en el siglo XVIII no se sabía lo mismo que ahora. Pero creo que, como dices tú, él en esa época es cuando empieza a gestarse todo lo que conocemos, todo lo que queremos restaurar, revivir de los siglos anteriores, ¿no? Otro ejemplo, no solo los romanos, los vikingos. No sé si es el mío. Los romanos, por ejemplo, pero también los vikingos. O sea, en el siglo XVIII y XIX es cuando empiezan los pintores romanos. Las valquirias y le ponemos cuernos en los cascos y es todo fantástico, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a descubrir quiénes eran los vikingos, ¿no? Y empieza a trabajarse y ya nos hemos dado cuenta que no tenían cuernos y que tampoco eran, ni eran rubios altos, ni tampoco eran unas almas cándidas, ¿no? Pero es justo, como dices tú, en esos siglos cuando empezamos este despertar, ¿no? It's very interesting to mention Pompeii, because of course
You know, that is the rediscovery of Pompeii. I mean, initially it's about looting Pompeii, but I think it's also towards the end of that, it was about this kind of realization that there is a project to preserve history and to fashion. It's interesting that you mentioned this period, because I think this is which reinterpreting those stories, coming up with new narratives. And I think that of course, professionalization of history means that it's possible to, history never ends. I mean, this is one of the beauties of it, I find, that every time somebody seems to write a definitive history of any particular era, 3 years later, somebody else redefines it and rewrites it, and then that becomes the whole process. And of course, with archaeology, you get a professionalization of archaeology. So suddenly, rather than just sort of digging these sites up and looting them and breaking things up to get to the treasures that are supposed to be underneath, people begin interested in every tier and every strata that they're excavating. So it isn't simply about getting to the gold at the bottom of the pile. It's about understanding each layer of history and each layer of civilization going back to that strata where the gold lays. So I think, it's that kind of sense of professionalizing history, professionalizing archaeology, and popularizing it almost through things like Indiana Jones, I noticed downstairs. So it's that sense in which suddenly history doesn't become this dry, arid thing. It becomes a profession, it becomes a discipline, and it becomes entertainment. And I think those three things together around that particular era explain why this kind of fixation with that particular period becomes in fashion. Added to which, of course, everything that we've already said about the politics, the similarities, the differences, and so on. Interesante que eso nombre Pompeya, precisamente porque vemos cómo al principio realmente hubo un redescubrimiento de cómo fue el Imperio Romano a través de ese, en una primera instancia, saqueo de lo que quedaba y luego pues de un descubrimiento y una arqueología más sostenible. Considero que además de profesionalizarse la historia y de comenzar a investigar acerca de ella, pues hay un cambio. No solamente se lee sobre la historia o se lee documentos históricos, sino que también se busca analizarlos, interpretarlos. Además, vemos que la historia nunca impera, porque cada vez que alguien a lo mejor escribe o redacta algo de cómo sucedió, 3 años más tarde alguien llega para corregirlo o modificarlo. Con la arqueología también vemos esa profesionalización. Ya no se trata de saquear, de romper, de llegar a un lugar de interés histórico e intentar alcanzar el fondo lo más rápido posible, sino que se despierta el interés por cada una de las capas, por cada uno de los detalles. Entonces, en definitiva, considero que es esta profesionalización y popularización lo que lleva a que en el siglo XVIII, XIX y en los siglos consecuentes se mantenga tan despierto el interés. También lo vemos que se ha popularizado con el ejemplo de Indiana Jones, que lo tienen abajo, y no solamente la historia era ya algo seco, algo árido, sino que era algo profesional, algo entretenido, y ha sido en definitiva gracias a esa era, aparte de lo que ya he mencionado, de los aspectos políticos y diferencias y similaridades que siempre intentamos trazar. Si me permites, piensa también que en la época que mencionas, nace el neoclasicismo, que se llama, ¿no ves que ahí que vuelven a Roma, pero para todo, para la cultura, la arquitectura, y que de ahí que nace inmediatamente después el romanticismo, que es lo que decía José, que en ese romanticismo que buscaban, no es el romanticismo que nos podemos imaginar ahora de historias de amor, sino de esa evocación del pasado, de ahí que se busque en el pasado para... la gente necesitaba volver atrás y pensar que cualquier mundo pasado fue mejor. Proliferaron los cuadros de cualquier época, cuando ahora buscas en cualquier, ya sea de Roma o de los vikingos o de la Edad Media, la mayoría de cuadros están pintados en el siglo XIX. Y de ahí nació un poco esa profesionalización, pero fue por el amor de buscar esa evocación del pasado para traerlo al presente y pensar cómo podían ser las cosas.
Y una última nota a pie de página rapidísima. La política influye muchísimo porque los estados europeos, el Reino Unido, Francia, España, van a invertir en esta pintura que dice Penélope, porque era el buscar las supuestas raíces de cada una de las naciones que tenían que ver con el mundo romano. Es decir, ahí hay un fenómeno político apasionante porque estos estados liberales, estos estados burgueses de comienzos de la época contemporánea, buscan en ese mundo, a través del arte, como estamos mencionando ahora el tema de la pintura, ese supuesto origen nacional inicial, ¿no? O sea, se da la mano, hay muchos factores, pero también, como casi siempre, también influye la política. Yo me gustaría hacerle 30 preguntas, ¿no? Claro. Pero a mí me gustaría preguntarles, porque estos señores para mí, pues los respeto mucho, los admiro como estudiosos y que han investigado mucho en la civilización de Roma para poder escribir y que lo hacen maravillosamente bien. ¿Qué opinan ustedes que fue el detonante para la caída de la antigua Roma? Si es que hay una. Yo pienso que fueron varios, ¿no? Pero es que, según lees a un autor, te da la sensación de que incluso llegan a decir que fue la impronta del cristianismo, ¿no? Que barrió y vieron otras maneras de solapar el poder, ¿no? Está complicada. Empiezas tú. Después también que la invasión de los pueblos bárbaros, ayudados a su vez por los pueblos de Asia y demás, que fueron invadiendo y tal, y otros autores, pues me da a mí la impresión que es la decadencia moral y la pérdida de valores de la época republicana, de los valores éticos y morales y de paz que tenían los antiguos romanos, ¿no? La pérdida de valores y la degradación del romano. What the reasons could be for that breakdown of them? Well, I mean, it's the breakdown of any empire is an interesting. But I think there are a number of things that we know about. Firstly, that there were a number of plagues, and that absolutely devastated the population of the Roman Empire. To the extent that I think there was in the late Roman history, there was a reinvasion from the Eastern Empire of the Western Empire, and the largest army they field against the Western Empire was something like 15,000 men. Now, 15,000 men is a fraction of what Rome was able to field as an army at its height. So the population decline, the military power decline, that's one thing. The other thing was also there was a huge devaluation of Roman currency because they were constantly reducing the content of silver in the coins, which of course increases inflation. And there was a balance of payments problem as well. It's none of this is new. This happens to every empire. So that a lot of the luxuries that were being brought into the Roman Empire had to be paid for by gold and silver going out. And this obsession with luxury, and much more so under the empire than under the Republic, it became this absolute showcase of opulence and excess. And that sort of thing doesn't come cheap. And I think that's one of the reasons for the decline of the empire. So it's to do with lack of manpower, it's to do with debasement of the currency, it's to do with flows of capital out of the economy. And also, I think there is a kind of a natural order in things that empires expand, they get to a sort of complacent point in their history, and then all the skills and the expertise that were required to establish the empire in the first place get lost in that sort of period of complacency, so that they don't have the wherewithal militarily or the strength of will in order to hang on to the empire. And I think we're seeing the same thing, frankly, in America. Having been one of the world's most successful democratic and capitalist models, the whole thing now is falling apart under the internal contradictions of that. And particularly when you break down the rule of law. And it's now the case that, you have someone like Trump, and to a lesser extent, Trump's little DNA clone, Boris Johnson, who are busy undermining the rule of law within these things. And when you undermine the rule of law, then you kind of create the catalyst for empires to collapse.
Bueno, una pregunta algo difícil, pero creo que hay diferentes motivos que se han identificado para ello. Entre otros, que se devaluó la moneda utilizada por los romanos. Todo esto también ha llevado a que hubiese una inflación por lo que hacían con las monedas de plata. Vemos también que había problemas con los pagos, algo que tampoco era nuevo, pero que iba cada vez a peor. También imperaba una especie de sociedad que quería presumir de su opulencia. Vemos que se destinaban muchísimos fondos de oro, de plata, que acaban saliendo del Imperio Romano precisamente para costearse esos lujos tan populares. Se convirtió prácticamente en una obsesión. Entonces, es una suma de diferentes factores. También que la sociedad pasó por varias plagas. No había tanta población, se vio devastada también por el intento de reinvasión por parte de diferentes poblaciones asiáticas, como decía. Llevó a que tan solo se enfrentasen en una batalla con 15.000 romanos, lo cual no era sino una mínima fracción de lo que había podido hacer el Imperio Romano en sus mejores tiempos. En definitiva, es una suma de esta falta de mano militar o de fuerza, de personas, también sumada a la devaluación de la moneda y a esa salida constante del oro y de la plata del imperio. Por otra parte, también considero que es algo natural dentro de cualquier civilización. Encontramos un momento en el que avanza hasta su clímax y que luego acaba decayendo. Sobre todo porque al principio necesitaban habilidades específicas, destrezas para poder mejorar y estas se pierden por el camino y es lo que lleva a que finalmente se llegue a su fin. Otro ejemplo o paralelismo que podríamos trazar es con Estados Unidos. Hemos visto cómo fue un ejemplo de democracia y de potencia a sí mismo. Ahora bien, vemos cómo está cayendo por sus propias contradicciones, sobre todo cuando se está restando valor o atacando a lo que viene a ser el Estado del Derecho con personajes como Donald Trump o su clon británico Boris Johnson. Entonces creo que son al final toda esta suma lo que puede llevar a que una sociedad llegue a su fin. Civilización. Sí, sigo yo después de lo de Simon. Estamos diciendo que es la pregunta del millón porque es muy complicada, ¿no? Y son muchísimos factores. Voy yo ahora y luego ya dejo que Santiago nos dé la respuesta académica, ¿vale? Y yo quiero, o sea, dentro de los múltiples factores que hay, yo quiero nombrar dos que a mí siempre me han llamado la atención. Comentaste antes el tema de cómo los pueblos de la estepa asiática empiezan a empujar hacia Occidente, ¿no? Lo que parece es que, bueno, también el tema de enfermedades tiene que ver con un cambio de temperatura en esta parte del orbe, ¿vale? Esto hace que empiece a faltar lo que es el forraje en la estepa y entonces los pueblos, entonces los hunos empiezan a aparecer en Occidente, ¿no? Esto cambia totalmente lo que habíamos visto en los últimos siglos, ¿no? Son pueblos que, porque hay una falta de recursos, terminan moviéndose. Vamos a pensar que el 31 de diciembre del año 406 la superficie del Rin se congela. Es la primera vez que la superficie del Rin se congela. Esto hace que ese 31 de diciembre que había en el limes del Rin eran muy pocos porque además estaban todos peleando con Junta Estilicón contra el Godorradagaiso. Entonces van a quedar muy poquitos hombres que de repente se ven superados porque la barrera que los había mantenido a salvo durante siglos se congela y deja el paso franco a suevos, vándalos, alanos, burgundios, francos y no sé si me queda alguno más, ¿vale? Vamos a pensar, o sea, es una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Y otro tema que a mí siempre me llamó mucho la atención es que, no sé si Santiago estará de acuerdo, es cómo el aspecto de la vida militar romana deja de tener interés en este entonces y en los siglos anteriores. Roma se hace fuerte porque es una sociedad militar donde tanto son hábiles con el gladius como son hábiles con la pala, ¿no? Llegar a ser militar te da la ciudadanía romana, te da un estatus, ¿no? En el siglo IV, en el siglo V, eso ya no es una salida para lo que es ganarte la vida. Vamos a pensar que la Galia, cuando el 31 de diciembre del 406 se congela el Rin, vamos a pensar que en la Galia lo que hacen
muchos hombres mayores, jóvenes, en edad de guerrear, es cortarse el dedo pulgar. Cortarse el dedo pulgar para no poder ser llevados a filas, porque no pueden coger una lanza, no pueden coger una espada, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la idea de la Roma de Mario, de Sila? ¿Cómo ha cambiado a una Roma? Yo siempre digo que es una especialización de pueblos. Roma, de repente, hay un momento donde los romanos no están para luchar. Los romanos están para vivir, están para comerciar. Y en cambio necesitan una élite guerrera que sea la que ocupe ese nicho. Y ellos nunca lo van a ocupar llegado a este momento, ¿no? Vamos a pensar que el único Dux Velorum que hay en la península ibérica en el siglo V es de origen vándalo. Ni siquiera no pasa como en Britania. En Britania, Ambrosius, Arturo, no sabemos muy bien quién es, pero parece que es un britano romano. Parece que él toma las riendas, ¿no?, de la situación. En Hispania ni siquiera ocurre eso. Los hispanos no son de luchar. Tiene que ser un líder vándalo que se ha quedado allí, el que le diga, mira, los vándalos son para guerrear, nosotros no, porque estamos muy ocupados con nuestras olivas haciendo aceite, y tú eres el que tienes que coger y defendernos de los suevos, ¿no?, de otros bárbaros, ¿no? A mí esos dos aspectos son dos aspectos que me parecen fundamentales, pese a que tenemos muchísimos más, ¿no?, como ha dicho Simon. Como dicen mis compañeros, es la pregunta del millón. Augusto, ¿no? Claro, Augusto, cuando concluyen las guerras civiles de finales de la República, queda como él decía, ¿no? Es el princeps, es el primus inter pares, pero tiene decenas y decenas de legiones a su mando. Y se puede permitir el lujo de licenciar a la mitad y dejar un número estándar, por eso digo que el tamaño importa, de entre 26, 25, 27 legiones, depende luego en el Principatus, en el periodo alto imperial, irán cambiando. La primera formulación de su pregunta que empezó a deparar ríos de tinta la hizo alguien que ya ha salido aquí mencionado esta mañana, que fue Edward Gibbon, cuando le pasó un poco, y me van ustedes a entender, sobre todo los que ya tienen cierta edad igual que yo, le pasó un poco como a Gila en Atenas, ¿no? ¿Se acuerdan de los chistes de Gila? Dice, claro, los tours estos tienes que orinar en Bélgica, pero las ganas te han entrado en Grecia, ¿no? Es decir, son tours muy apretados, ¿no? Y decía, ¿le ha gustado Atenas? Dice, sí, pero estaba todo por el suelo. Literalmente, esto es lo que le sucedió a Edward Gibbon. Él estaba sentado en unas piedras en el Foro de Roma y se hizo la pregunta, ¿cómo es posible que un imperio tan gigantesco, que iba desde mi tierra británica hasta Siria, y desde el norte de África hasta el Rin, como acaba de mencionar Zoilo, verdaderamente queden solamente estas piedras que tengo delante de mí? Desde que Gibbon se hizo esa pregunta en el siglo XVIII, ha llovido mucho, naturalmente. Un colega alemán se hizo la misma pregunta y vuelvo a lo del tamaño que importa. Sacó 226 respuestas en su libro. Un libro en alemán que bueno, es complicado porque da 226, pueden ser 260, no lo recuerdo ahora, razones por las cuales él sostenía que había caído Roma. ¿Dónde quiero ir a parar? Que verdaderamente no hay una única razón. Se ha barajado, se han dicho aquí varias razones, el tema de las pestes, el tema del cambio climático, que ahora está muy de moda, tristemente, en la historiografía actual. De esto no tengo tiempo ahora de discutir. Cuestiones que tienen que ver con el mundo de la ideología, con el mundo que acaba de mencionar José, de una reorientación de las estrategias militares, cuestiones que tienen que ver, como ha mencionado Simon, con las contradicciones internas del propio mundo romano. Pero yo creo que la idea que yo le propongo, con la que creo que tendría que quedarse, es que no hay una única razón. Probablemente usted estará pensando ahora, bueno, qué manera de escurrir el bulto este hombre. Pero mi obligación es estos no son los legionarios. Hay muchas razones, ¿no? Esto es lo
lo que les costó. Britania fue lo que más les costó conquistar a los romanos, lo tenemos claro. Pero una última cosa sí quiero contarles, que tiene que ver otra vez con la política, y me refiero a la política actual. La Unión Europea, el sistema político de la Unión Europea, antes del Brexit, por cierto, se gastó en la Agencia de la Ciencia Europea, que es la que da el dinero para proyectos de cáncer, de nanotecnología, para la Agencia Espacial, es decir, son los que tienen la verdadera pasta. Por primera vez, a finales del siglo XX, comienzos del XXI, decidió dar un pastón, y cuando digo un pastón es mucho dinero, a historiadores españoles, italianos, ingleses. ¿Cuál era el proyecto? Un poco la pregunta que usted se hace. Los europeos somos muy romanos, pero vamos a plantearnos a través de esta Agencia Europea de la Ciencia por qué cae Roma y qué cambia de Roma después. ¿Cuál era el leitmotiv del proyecto? Claro, era desmitificar la caída de Roma, fomentar la idea de la continuidad y, claro, la idea de un magma común, de ese Mare Nostrum, que sea algo, que sea la identidad común para los europeos. Por eso dieron este proyecto, ¿no? Pero de todos modos, como dijo el gran, y ahora sí que me callo definitivamente, como dijo el gran maestro Momigliano, que para mí es el historiador más importante del siglo XX, que por cierto era catedrático en el UCL de Londres porque salió represaliado por Mussolini, Momigliano era de origen judío, y tiene una frase antológica que la dijo en público en una conferencia en los años 50 en Londres, y cito también textualmente, le dijo al público, tengo que darles una mala noticia. Hizo una pausa, claro, era Momigliano, todo el mundo estaba pendiente de qué iba a decir el gran maestro, la mayor autoridad mundial en historia de Roma después de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Romano sí desapareció. Para intentar criticar estas modas recientes del hipercontinuismo, ¿no? Pues sí, efectivamente, el Imperio Romano desapareció. Si hay alguien más que quiera plantear alguna cuestión, nos quedan todavía, vamos a decir, 10 minutitos. Sí, hay dos. El problema no sé. No sé quién la ha levantado antes. Bueno, en primer lugar, quisiera daros las gracias por el trabajo tan titánico que hacéis con toda la novela histórica, porque obviamente detrás hay una investigación de primer nivel. Pero yo siempre he tenido una duda, que puede ser novelesca, y es qué hubiera ocurrido si en el 218, en el 221 a.C., Aníbal hubiera decidido, hubiera logrado entrar en Roma. ¿Hubiera sido una Roma descafeinada o hubiera sido otra cosa totalmente diferente? Eso es un contrafactual, sabe usted que en historia eso le llamamos contrafactuales, que son divertidísimos. La historia a veces sirve para ubicarse en un hotel. Yo, por ejemplo, hoy estoy en ese 218 a.C., es mi habitación del hotel. He estado unos días en el sur de la isla y tenía la de Estilicón, la 408. Bueno, es un contrafactual maravilloso. Otro historiador alemán que se llamaba Eduard Mayer, que era discípulo de Mommsen, se hizo la misma pregunta que usted. Y la frase con la que respondió fue, la guerra que sostuvo, frase textual de Eduard Mayer, la guerra que sostuvo la República Romana contra Aníbal es la mayor, exageraba un poco, la mayor conflagración de la historia de la humanidad. Claro, Mayer exageraba, pero claro, desde su perspectiva, efectivamente, había en juego dirimir la hegemonía del Mediterráneo central. Roma hasta entonces acababa de hacerse con el control de Italia. Y verdaderamente, claro, es dirimir los destinos. ¿Qué hubiera pasado? Pues mire usted, yo no lo sé. Puedo tener mis sospechas, probablemente un avance de cómo Cartago estaba gestionando sus intereses en el Mediterráneo central. Y como usted sabe, esa manera de gestionar los intereses de los cartagineses era diferente a lo que van a inventar los romanos. Justamente en esos instantes, en ese siglo III a.C., que es lo que ellos llaman la provincia. De ahí viene nuestra idea de provincia, que viene del verbo vincere. Pro es como si yo camino por este escenario, yo soy un pretor romano, esta es la etimología de provincia.
Lo que yo voy caminando, voy controlándolo. Por eso lleva la preposición pro. Lo que yo me voy a ir encontrando, vincere, vencer, cuando voy venciendo. Una vez que he pisado ese pasillo y ya lo controlo, es provincia en el sentido territorial. Eso los cartagineses no lo tenían. Ellos gestionaban más, como si dijéramos, por contratas. Echaban mucha mano de mercenarios, por ejemplo, ¿no? Y los romanos no, los romanos son más partidarios de imponer su administración. Mi respuesta a su pregunta sería esa. Creo que de haber sucedido, no, el sistema de dominio en Europa hubiera sido subcontratado como Cartago hacía cuando podía, ¿no? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, y pese a que yo escriba de romanos, muchas veces he fantaseado con que hubiera ganado Aníbal. ¿Vale? Serge Lancel, por ejemplo, que es uno de los grandes estudiosos de Aníbal y de la Segunda Guerra Púnica, dice que es una de las mayores, de las primeras guerras mundiales que conocemos, ¿no? Porque siempre pensamos en Aníbal contra Roma. Lo ha dicho Santiago, Aníbal tenía muchos mercenarios, pero además Aníbal también tenía muchos pueblos que iban con él. Tenemos todos los pueblos íberos, celtíberos, tenemos galos también, tenemos númidas. Vamos a encontrar, bueno, Aníbal incluso llega a tener acuerdos con Antíoco de Macedonia, y llega a tener acuerdos también al otro lado del mar Adriático, ¿no? Y creo que hay uno de los generales de Aníbal, Marbal, uno de sus generales de caballería, que se le atribuye una frase que es algo así como: Aníbal sabes vencer pero no sabes ganar. ¿Vale? Porque Aníbal consigue derrotar a todos los ejércitos que Roma pone delante, Trasimeno, Tesino, Trevia y Canna, ¿vale? De una forma brutal. O sea, consigue que al final Roma tenga que conscribir a los esclavos y a los malhechores que tiene en las cárceles para enfrentarse a Aníbal. Yo visto así, yo creo que Aníbal tampoco podía ganar nunca. O sea, Roma tenía una determinación que Aníbal, tan fuera de su territorio, no podía planteársela nunca, ¿no? Pero es una ucronía que sería fantástica. O sea, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que nunca hubiéramos unido, o sea, nunca se hubiera unido el Mediterráneo como se unió después. Okay, well, yeah, as you pointed out, you have to look at the Romans as kind of the world's first totalitarian fascist mindset, I think, with absolute sort of conviction that they were the best and they were never going to be defeated, and they had this mission to sort of, you know, make sure the rest of the world understood that. I mean, there is a lovely apocryphal story that's told about, I think it was a Greek city that was under siege by a Roman army, and when the Romans negotiated at the beginning of the siege to say, look, we'd like you to surrender, and the Greek city, you know, the people in the Greek city said, well, actually, there's no reason why we should. We've got enough men to hold out for a number of years. We have food supplies for 2 years and water supplies for, you know, as much as we need. And we could hold out for 10 years. And the Roman general apparently just said to this guy, said, fine, well, we'll take the city in 10 years and 1 day then. And the Greeks guy knew that the Romans were serious, so they surrendered the next day. So there was this kind of two-way thing going here. I think there was an understanding in the ancient world that, you know, if the Romans said they were going to conquer something, they were going to conquer it, you know, and you had to kind of believe that. And I think the Romans believed it, and certainly their enemies believed it. And I think that Hannibal's an interesting case because, you know, Hannibal, you know, there was no question that he's one of the greatest commanders, I think, of the ancient world. But from a Roman perspective, you know, there was a sense in which no matter how many times they lost against Hannibal, no matter how many men they lost, you know, there was never any sense that they were ever going to give up the war. And I think, you know, a culture that is so determined to win, regardless of the costs in treasure, in terms of personnel, is a culture that you're going to have a very, very hard time defeating. It's the same as, you know, we have in the sort of modern era. You know, it's all very well for someone to you know, this is why Al-Qaeda and ISIS and so on believe in this kind of thing called the long war. You know, it's not about what the victories or the losses you encounter along the way. If your ultimate sense of belief is that you will win, you will never be conquered. And I think that applies to Rome as much as to, you know, any fanatics in history.
Bueno, como decía, el ejército romano diríamos que es el primero que es completamente de ideología totalitaria, fascista, prácticamente se consideran los mejores en todo y que siempre van a vencer. Y había una ciudad griega que precisamente estaba siendo sitiada por los romanos y les decían, a ver, tenemos comida suficiente, tenemos agua suficiente, los recursos que necesitamos y de sobra para estar aquí 10 años, esperando a que os vayáis, a que os marchéis. Y los romanos dijeron, vale, pues si tenéis recursos para 10 años, pues nosotros vamos a quedarnos aquí 10 años y un día. Es decir, era esta mentalidad. Y también los griegos al escuchar esa frase se la creyeron, porque sabían, estaba este conocimiento en el mundo antiguo de que cuando los romanos se proponían algo, iban a seguirle y perseguirla hasta conseguirlo, hasta conquistarlo. También se lo creían del todo y Aníbal, si bien era uno de los más excelentes comandantes de la época, vio cómo al ejército romano parecía no importarle cuántas pérdidas bélicas hubiesen, cuántas vidas y tropas se perdiesen por el camino, porque al final, si ellos creían que iban a ganar, nunca iban a ser conquistados ellos. En ese sentido vemos algo parecido en el mundo actual, con Al-Qaeda, con ISIS, que se centran en lo que llamamos como guerras largas. Es decir, cuando una persona, en este caso Roma o cualquier fanático, cree que va a ganar, está convencido de ello, nunca se le podrá conquistar. Había una pregunta ahí al fondo, sí. A mí me permitís... No se oye tampoco, ¿no? No sé si se oye. No. Mientras te paso el micro, yo creo que me toca hacer la cuña publicitaria. Yo no me voy a meter en el percal de contestar como si fuera historiadora qué hubiera pasado, sí. Pero te recomiendo que te leas también en Edasa Leones de Aníbal, de Javier Pellicer, que es precisamente una novela puesta desde el punto de vista de Aníbal, desde Hispania, cómo va recogiendo todos estos pueblos celtíberos, íberos y lerretanos, y qué pasa porque llega a los Alpes. Leones de Aníbal, de Javier Pellicer, te va a gustar. Bueno, pues me viene a colación que hablemos del hábito lector, porque mi pregunta es un poco un tono más personal, para satisfacer mi curiosidad y quiero explicarme. Yo como lectora de novela histórica, lo que más me fascina es la capacidad que tienen los escritores de trasladarme a esa época, de oler el mar cuando estás en un barco vikingo, de la arena del polvo cuando estás en una batalla romana, del olor a sangre, a mierda si me permiten la expresión, eso que reflejan las letras en la novela. Entonces yo fantaseo a veces con cómo sería ser testigo de ese momento histórico. Sé que dicen los expertos que haber vivido en el Imperio Romano está lleno de peligros, no sería tan idílico, mucho menos para una mujer. Pero imaginen que yo tengo un billete y se los doy. ¿Tienen ustedes unas vacaciones, un paquete vacacional para un momento histórico? ¿Cuál eligen? ¿Tiene que ser de Roma? No, es que me sorprendería muchísimo que me dijera, mira, no rompo el billete y no voy a ningún lado, o no, me voy a Egipto antiguo, o me voy a, no sé, a la guerra civil. Soy lo espero que no digas a la estepa. Y me gustaría también que me respondiera Penélope también, que como lectora seguro que tiene una predilección. Bueno, yo creo que lo dije antes. A mí me gustaría estar el 31 de diciembre del año 406, muy abrigado, a ver lo que ocurría ese día. Pero de lejos, que no me viera nadie, ¿vale? A mí me hubiera gustado, ya que nos ponemos estupendos, conocer a Augusto. Para mí es el mayor genio político del mundo, casi diría, de la historia de Occidente, ¿no? Cómo este hombre se mimetizó y cambió la República casi sin despeinarse, ¿no? Después de guerras civiles, pero conocer a Augusto me hubiera encantado. Pues yo voy a dejar de pensar en Roma por un momento. Y a mí me hubiera encantado conocer al Cid. Yo me plantearía en el siglo XI, que es otro momento de cambio fundamental, tanto en España como en toda Europa, y ver un poco en realidad en aquel momento lo que pasaba y darle la mano.
Meterme en sus mesnadas ya no lo tengo tan claro. Okay. Wow, that's a question. Well, actually, there's two parts to this. First part is about how we historical novelists get into the mind of the past. And the answer to that is we don't. Okay? And the reason for that is very, very simple. And it became very clear to me when I was a lot younger, when my grandfather was dying, and I was with him in hospital. And this was at the time that Nelson Mandela was being released from prison. And he said to me, of course, that man will never be president of South Africa. And I said, why? And he said, because he's black, and black people aren't clever enough to do that. And I remember thinking, I cannot imagine what it is like to be in the head of my grandfather to have made a statement like that. And if I can't transport myself into the mind of someone who's only 2 generations back, what chance have I got of doing it to someone who's 2,000 years ago? So what a lot of historical novelists have to do is to compromise, because I think, if we were to try and accurately recreate, which we can't, the mindset of an ancient Roman, that person would be so morally repellent to us that we would never want to read about them. So there has to be a kind of compromise in historical fiction to make historical fiction enjoyable, because otherwise we're writing about moral monsters, okay? And we do not want to share that mindset with those people. So there is that. Now, as to where I would like to go, well, I'm afraid I'm going to be very, very crass here, because I do like a good epic disaster movie. And I would like to be on the other side of the bay from Pompeii. So I could watch all the pyrotechnics and the special effects in perfect safety. Vaya pregunta, ¿no? Bueno, me gustaría responder con 2 partes. En primer lugar, esa pregunta de cómo los historiadores nos metemos en la mentalidad o en la mente del pasado. La respuesta es que no lo hacemos. Esto me quedó claro desde que era joven, cuando estuve en el hospital porque mi abuelo estaba ingresado. En ese momento estaba saliendo de prisión Nelson Mandela, y cuando lo vimos por la tele, mi abuelo dijo, claro que nunca va a llegar a ser presidente. Y le pregunté, ¿por qué? Pues porque es negro y las personas negras no son lo suficientemente inteligentes como para hacerlo. En ese momento me pregunté qué es lo que le estaba pasando por la cabeza a mi abuelo, y me di cuenta de que yo no era capaz de entender del todo esa mentalidad. Y mi abuelo solamente estaba a 2 generaciones de mí. O sea, ¿cómo voy a imaginarme una mentalidad de hace 2000 años? En definitiva, pues vemos que es un cambio que a menudo no podemos lograr. Por otro lado, ¿a dónde iría? Como autores, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros realmente quisiésemos reflejar cómo pensaban las personas en aquella época y cómo eran, nos encontraríamos con libros sobre auténticos monstruos moralmente repelentes. Por ello, al final, lo que tenemos que hacer como autores es limitarlo en cierta manera, sacrificar una parte para que siga siendo entretenido, para que no estemos simplemente escribiendo sobre monstruos que nadie quiere leer, sobre alguien con el que no se identifica en lo más mínimo. Aparte de ello, si tuviese que elegir un destino, probablemente sería precisamente Pompeya, pero desde el otro lado de la bahía, para disfrutar del espectáculo, de los fuegos artificiales y de todas las luces. Y en eso, pues a lo mejor soy un poco crudo, pero es la verdad. Pues entre fuegos artificiales cerramos la jornada de esta mañana, y entre cañonazos también. Sí les quiero recordar que el programa de esta tarde continúa. Empezamos a las 6 con Susana Martín Gijón. Vamos a hablar de su novela, de su última novela, La Babilonia 1480. Continuaremos con Simon Scarrow presentando su novela que tenemos aquí, Guerrero Cataraco, Rebelde a Roma. Y después le haremos entrega del premio que concede el Festival Ciudad de Tacoronte a Simon Scarrow, que tenemos aquí. Así que creo que se merecen un fortísimo aplauso porque lo hemos pasado muy bien.